como les decía, en la actualidad la televisión digital y la televisión en alta definición tiene otros estándares, pero pues así que hace 10 años, la televisión todavía era televisión análoga. Entonces, esto tenía diferentes formatos de codificación. Entonces, para el mundo occidental y para el mundo oriental, había dos formatos predominantes. Había el formato NTSC, que es este que les decía que es, ¿qué les dije? Que era National, ¿qué? National Telecommunication System, no sé qué, a ver, NTSC. NTSC era National Television System Committee, o sea, Comité Nacional. Aquí está. Ya se los puse en el chat. MTSC. O sea, Comité Nacional de Sistemas de Comunicación. Entonces, nosotros en México, el formato que usábamos era NTSC. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los productos eran hechos o importados a Estados Unidos y Estados Unidos nos lo vendía a nosotros. Entonces, se estandarizó el formato para que si tú comprabas una televisión en México, una casetera en México, una grabadora en México, una cámara en México, el formato que usara esta cámara, el códec que utilizara esta cámara, esta casetera, este lector, lo que sea, fuera NTSC. La televisión se transmitía en NTSC, entonces recibía esta señal. Si yo, por ejemplo, en los 90s viajaba a Japón y me traía un Nintendo, un Super Nintendo, y lo quería conectar a mi tele en México, no se iba a ver el Super Nintendo en mi tele en México. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Por el voltaje o el enchufe que muchas veces, por ejemplo, en Europa que también cambia. No, eso es la entrada de voltaje de video, pues así que de poder no tiene nada que ver con el video. ¿Por qué creen? Por la resolución de la imagen. No, por esto que estamos viendo ahorita, porque las televisiones en Japón están en otro formato. Las televisiones en Japón están en formato PAL, que es, se los voy a poner, Phase Alternating Line. Entonces, yo tengo una televisión que está hecha para reproducir dispositivos de video en NTSC y le conecto un Nintendo que está hecho para PAL, no va a leer mi tele que está para el TCC, el dispositivo de video que está hablando en PAL. O sea, los dos dispositivos no hablan el mismo idioma. ¿Me entiendo? ¿Me explico? Entonces no se van a entender. O sea, digamos que Sí. la televisión lo que tiene que hacer es traducir el formato de video que está enviando el Nintendo. Y entonces, al no entenderlo, no lo ve. Entonces se veía negra la pantalla. ¿Y de dónde era, profe? El PAL NTSC se utiliza, ahorita les digo. Esto apúntelo, esto es así lo más básico del video. Esto lo tienen que entender así súper sí. NTSC se utiliza en Norteamérica, América Central, los estamos hablando que es Alaska, Estados Unidos, Canadá, México, Sudamérica, Argentina, Uruguay y Brasil. Ah, no, perdón. No. América del Sur estamos hablando que es Perú, Colombia, Venezuela, Cuba. Déjenme les digo, a ver. Les voy a decir todos los países. En América del Norte,
En Estados Unidos, México, Canadá, Bermudas, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, perdón, Antigua Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Cuba, Curazao, Dominica, las Islas San Martín, las Islas Caimán, las Islas Vírgenes, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, Surinam, Venezuela, Haití, Jamaica, Puerto Rico, Santa Lucía, San Vicente y las Granadas y Trinidad y Tobago. Estos son los países que utilizan este sistema PAL, sistema NTSC, perdón. Y en no, perdón. Y en Asia se utiliza en Corea del Sur, Filipinas, Japón y Taiwán. Japón sí utiliza NTSC. Entonces, nosotros utilizamos NTSC porque, por ejemplo, Sony crea las videocaseteras, las televisiones, los componentes de las cámaras, se las vende a Estados Unidos nos las vende a nosotros y distribuimos a Sudamérica. Entonces, digamos que estamos utilizando el formato japonés nosotros. ¿Ok? Y ahora el formato PAL se utiliza en... El formato PAL es un formato más europeo. Entonces se utiliza en Albania, Alemania, Austria, Bélgica, Bosnia, Croacia, Dinamarca, España, Finlandia, Grecia, Groenlandia, Islandia, o sea, la mayor parte de Europa, en China, en Corea del Norte, en los Emiratos Árabes, en la India, en Líbano, en Malasia, en la mayor parte de África, en Oceanía. O sea, NTSC es Japón y la mayor parte de Japón, Tailandia, Taiwán y la mayor parte de América. Y el formato PAL es Europa, África y China. ¿Ok? Y no sé si en Rusia. Un segundo. Hay una página oficial donde pueden ver todos los países. Mm, mm. Fíjense que en Rusia no sé qué formato se utilice. Déjame les investigo. Ok. Hay un tercer formato, que es el formato SECAM, que es un formato francés. Eso lo estoy poniendo en el chat. Que es Sequential Color à Moment. O sea, memoria de color secuencial. Y este formato
Se utiliza en Francia, Luxemburgo, Mónaco, Arabia Saudita, Egipto, Irán, Libia, Marruecos, Tunisia, Rusia, las Islas Francesas, Camboya y Vietnam. Entonces, estos son los 3 formatos que fueron predominantes en el mundo. ¿Ok? Entonces, lo importante que sepan es que si yo compraba un dispositivo en un país, digamos, me iba a España, que ya vimos que es PAL, y me compraba una televisión y me la traía a México, a la hora de conectarla yo pues a la corriente, mi televisión no iba a cachar la señal de la antena de conejo, o no iba, si le quería conectar al cablevisión, mi televisión no iba a reproducir el cablevisión. ¿Por qué? Porque están transmitiendo formatos diferentes. Igual si yo me llevo, puedo tener mi televisión, mi pantalla, mi PlayStation 3, e irme a China y comprarme un juego de PlayStation 3 en China. Y si yo llegaba a México y metía el juego en el PlayStation 3 que compré en México, no lo iba a reproducir. ¿Por qué? Porque el juego estaba en formato PAL. Y en México mi consola era formato NTSC. ¿Me explico? Entonces, a eso se refieren los DVDs cuando me dicen es región 1, región 2, región 3 o región 4. O sea, aquí me está diciendo que es región 1 y 4, o sea, que sirve para Asia y para América. ¿Ok? Entonces, este video viene en formato NTSC. ¿Ok? De hecho, si se ponen a buscar así en la caja, debe de decir ahí NTSC video. ¿Queda claro? Entonces, Sí. ¿quién es el que controla todo este asunto que les acabo de decir? O sea, es un tema que controla la Secretaría de Telecomunicaciones. O sea, yo si quiero vender un video en México, tengo que asegurarme ante la Secretaría de Telecomunicaciones que mi formato sea NTSC. Si yo iba a vender una cámara, si quiero entrar como distribuidor Sony, al venir a México, decía, quiero vender mis cámaras en México. Entonces la Secretaría de Telecomunicaciones le dice, ok, vas a vender tus cámaras en México, pero todas las cámaras que vendas tienen que estar en formato NTSC. Igual, los cartuchos de video, los reproductores, todo tiene que ser en NTSC, porque si no, imagínense el relajo para el consumidor si tienes que estarte fijando qué formato es tu película antes de reproducirla. O sea, imagínate que fueras al Blockbuster. ¿Sabes? ¿Les tocó a ustedes Blockbuster o ya no? Sí. Que fueras al Blockbuster o al Videocentro y es así de, ¿quieres rentar una película? Ay, no, pero necesito que sea en formato PAL porque mi reproductor es PAL. Ah, no, pues ya no tenemos. Entonces, todo tenía que ser estandarizado. Ahora, con la entrada de la televisión digital, ya no existe este formato. O sea, sí existe obviamente en países del tercer mundo porque se sigue, no ha podido, pues, sacarse por completo. O sea, en México sigue existiendo el formato NTSC porque no ha podido haber en muchos estados de la República el apagón analógico. Que recuerdan hace algunos años con Peña Nieto, que él dijo, vamos a hacer apagón analógico. O sea, ya no se va a transmitir señal análoga. Si tú conectas una televisión análoga, ya no hay señal aire. O sea, ya toda la televisión es digital. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí. Entonces es cuando tienes que ir a comprar estas antenas que parecen tubo de PVC y conectarla a tu tele y hacerle ahí un relajo para que puedas ver la tele. Justamente para esto ya se estandarizó el formato, entonces ya no importa el lugar del mundo en el que estés,
si yo compro ahorita un videojuego en Japón o en China o en Rusia o en lo que sea, y mi video está en formato HD digital, yo lo voy a poder reproducir en cualquier dispositivo. O sea, digamos que ya se está estandarizando a nivel mundial el formato. ¿Queda claro? ¿Para qué les sirve esto? Por ejemplo, yo cuando trabajé en Televisa hace 6, 7 años, ¿no? Entonces, yo me dedicaba a transmitir, yo editaba los videos, hacía la conversión del video a digital, y entonces de repente me decían, no, es que sabes que este programa especial lo vamos a transmitir en, no sé, en Tlaxcala. Entonces hay que mandarlo por el satélite a Tlaxcala, pero en Tlaxcala la filial solamente tiene formato NTSC. Entonces, hay que bajar la resolución. Por ejemplo, si mi video estaba en HD 1080, me decían, no, es que las televisiones de Tlaxcala todavía son 4:3. Entonces, tienes que hacer una conversión a 720 480 y que sea formato NTSC. Entonces, yo tenía que meterme el programa, buscar la salida de video, ponerle que fuera formato NTSC en 720 por 480, tenía que escalar mi video, cambiar cambiar los gráficos para que no se salían del área de save, y entonces ya que tenía el códec de video y exportaba el video, y ya lo mandaban a Tlaxcala para que se viera bien en las televisiones de Tlaxcala. O me decían, no, ¿sabes qué? Es que necesitamos, está tu formato para México y luego está tu formato para, porque yo trabajaba en Unicable. Entonces tenía que hacer la versión México y tenía que hacer la versión internacional. Entonces la versión internacional se transmitía en África, en Europa, en Egipto, en todos lados, pero tenía que ir en un formato SD para que pudiera transmitirse a nivel global. ¿Me explico? Entonces, para eso les funciona. ¿Queda claro esto de los formatos? Sí. Sí. Son varios, pero sí. ¿Perdón? Son varios, pero sí, o sea, de que los ubiquemos bien. Pues son 3. O sea, nada más con que entiendan que en México es NTSC y en Europa es PAL. Son esos dos. SECAM es para Rusia y Francia. Ok. Y el formato HD, pues ya, nos olvidamos de estos 3 formatos y vamos a utilizar formato HD digital. ¿Ok? O sea, pero sí es importante que entiendan qué son estos formatos para que cuando se los pidan, no se queden así con cara de what. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar de una cosa que se llama interlineado. No, ya hablamos la semana pasada del interlineado, ¿no? De video. ¿O no? Creo que no. Ah, bueno. A ver, déjenme abro mi pizarrón. Ok. Bueno, pues cuando yo estoy reproduciendo un video, pues es una secuencia de imágenes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esta secuencia de imágenes? Ok. Yo tengo mi pantalla de video. Entonces, tengo una cosa que se llama interlineado, que es lo que les decía la clase pasada, que si le tomaban a ustedes una fotografía a la televisión, no sé si les llegó a pasar, se veía como una especie de líneas así, que iban atravesando la pantalla de arriba hacia abajo. Entonces, a ver. Siempre se encuentra alguna imagen.
Ok. Entonces, aquí está. Ok. Si ustedes le llegaran a tomar una fotografía a la televisión, iba a pasar esto. Se iba a ver estas líneas. ¿Les llegó a pasar o no? ¿O han visto imágenes así? Sí, Sí, profe. Ok. Esto que le estoy diciendo es por el interlineado. Nosotros cuando estamos viendo una película, pasa la transiciona de una imagen a otra, pero de una manera que no nos damos cuenta. Este es interlineado, este es interlineado progresivo, o sea, después de una imagen cae directamente la otra a mucha velocidad, entonces no alcanzamos a perder esta resolución de la imagen, tiene mejor calidad. Entonces, seguramente este sería 720p. 720p, ¿no? Y aquí yo tendría este que sería 720. ¿Y han visto algún formato de video o alguna cosa donde les diga está en 720p o en 720i? ¿O no han visto nada así? Sí. Bueno, pues a esto se refiere. La P es porque es interlineado progresivo. O sea, cuando termina una imagen, empieza la otra y así, progresivamente. Cuando es I, significa que hay un interlineado. O sea que, digamos que estoy viendo solamente el 50% de esta imagen y el 50% de la imagen anterior. Entonces, se van cambiando como con estas líneas entrelazadas y van cambiando de arriba para abajo. O sea, se van como fundiendo las imágenes. Entonces, por eso si ustedes le tomaban una foto a la tele, la foto no se iba a ver así. La foto se iba a ver así. ¿Por qué? Porque estamos cachando en un solo fotograma, o sea, con la fotografía, el interlineado. ¿Queda claro? Entonces, ¿por qué tengo formato interlineado y por qué tengo formato progresivo? ¿Por qué? Porque las televisiones de rayos catódicos, que son las que había antes, no podían, no podían hacer el interlineado progresivo. ¿Por qué? Porque trabajaban con luz, o sea, trabajaban pues así que con rayos que tenían que traducir esta información. Entonces, como estoy prendiendo y apagando literal, o sea, físicamente como si estuvieras prendiendo y apagando una luz de un cuarto, eso es lo que hacía la televisión, prendía y apagaba los pequeños foquitos de los que está compuesta la pantalla. Entonces, no tiene esa capacidad de hacer una transición entre un color y otro. Ahora las televisiones digitales, las televisiones de plasma, lo que hacen es que mandan la señal a la televisión y ya pueden fundir, como son señales eléctricas, no es una cosa física, ya podemos hacer este fundido entre imágenes y cambiar de un píxel a otro en un milisegundo. Entonces, el formato progresivo se instauró, digamos, cuando empezaron a ver los aparatos de señal ya digital. ¿Ok? Entonces, a esto también se le llama barrido. Barrido de imagen. ¿Ok? Y yo puedo decirles si quiero que el barrido sea de abajo para arriba o de arriba para abajo. Entonces lo que va a hacer es que mi imagen va a ir cambiando progresivamente y va a ir apareciendo ya sea de abajo para arriba o de arriba para abajo. ¿Ok? ¿Queda claro? ¿Alguna duda? Sí. ¿Sí duda o sí queda claro? ¿Qué? Ok. Muy bien. Entonces,
Ese es, ahora cuando estamos, les digo, la mayoría del video, si no es que todo, es formato progresivo. Entonces, cuando están diciendo, esto corre a, tiene video que corre a 60p, a eso se refiere, a que es 60 cuadros progresivos, un cuadro después del otro, sin haber un interlineado. ¿Ok? Cuando dicen, que está corriendo a 720, 720p. Ok, entonces 720 progresivo. 720 realmente no debería de ser no debería de ser 720p. Deberían ser 720 30p. Porque 720 es la resolución. 30 es la tasa de los fotogramas por segundo y p es el interlineado. Entonces, si te dicen, está corriendo a 1080 60p. Ah, ok, entonces el tamaño del video es 1080, 1920 por 1080, 60 son los cuadros por segundo y p es el tipo de interlineado que tiene. Entonces son 1080 cuadros, 1080 píxeles, perdón, 60 cuadros por segundo, progresivo. ¿Ok? ¿Alguna duda? Si te dicen va a 720 24i, entonces el tamaño del video es 720 por 480, está corriendo a 24 cuadros por segundo, o sea que es formato para cine, y es interlineado, o sea que el escaneo de la imagen, el barrido de imagen, es interlineado. ¿Ok? Entonces, si yo tengo que hacer una retrocompatibilidad de un video y tengo un video en HD que está corriendo a P y lo tengo que reproducir en una televisión viejita, lo tengo que cambiar a interlineado, o sea, tengo que cambiarlo de progresivo a interlineado, porque si no, no lo va a reproducir. Entonces, para yo poder configurar bien todas estas salidas, o sea, hay muchas posibilidades, tengo que entender bien cuáles son las funciones de cada uno de los códecs. ¿Vale? Un segundo. Ok. ¿Aquí queda claro alguna duda? No, creo que no. Va. Va. Entonces creo que con esto abarcamos. Ok. Entonces ya con esto terminamos los formatos de video. Vámonos a ir a formatos de color. Okay, entonces, como les explicaba la semana pasada, tenemos color físico y color digital. ¿Okay? ¿A qué me refiero con esto? Hay color que puedo imprimir y hay color que solo puedo ver en pantallas, para que me entiendan. Entonces, hay dos esquemas de color. El esquema que yo voy a usar para imprimir es el esquema CMYK. Y el esquema que yo voy a utilizar para ver en pantallas es el esquema RGB. ¿Ok? ¿Qué significa CMYK?
CMYK es cian, magenta, amarillo y clave. O sea, cian es azul, magenta es como moradillo, amarillo pues es amarillo, y el color clave es el negro. Entonces, ubican las impresoras de inyección de tinta. ¿Quién de aquí tiene impresoras en su casa? Yo. Ah, ok. Cuando tienes de las que son de recarga de tinta individual o de las de cartucho. No, de recarga de tinta individual. Ok, los tanquecitos, ¿qué colores les tienes que poner? Este, Es amarillo y el rojo, ¿no? amarillo, el amarillo cian y el moradito, el magenta ese. Y dos de negro. Ok. Entonces, justamente como es una impresora, utiliza este esquema de color. Utiliza, si tú ves el botecito donde viene el color azul, no te va a decir que es azul, te va a decir que es cian. Igual el que es como el rojo no es rojo, es magenta. El amarillo sí es amarillo y el negro te va a decir que va a venir con una K y va a decir que es el color clave. Entonces, ¿por qué? Porque este es el esquema de impresión. Entonces, cuando yo estoy trabajando en una computadora, tengo que traducir el color digital a un color físico. O sea, lo que hace la computadora es mezclar estos tonos para que yo los pueda imprimir, para que puedan acceder. ¿Por qué pasa esto? Porque los colores que veo en la pantalla son colores luz. ¿A qué me refiero con colores luz? Es un destello de luz, está prendiendo un foco que le está dando información, entonces estoy viendo cierta tonalidad de cierto color. Los colores que yo veo en impresión no son colores luz, son colores pigmento. O sea, tiene que haber ciertas sustancias químicas que reaccionen y que al yo verlos a la luz me logren dar cierta tonalidad. ¿Ok? Entonces, no puedo traducir tal cual el color luz a color pigmento. ¿Me explico? O sea, son tintas, son pinturas. Entonces, nosotros cuando estamos trabajando video, nos vamos a preocupar que nuestro esquema de video sea RGB. ¿Qué significa RGB? Literal, es R rojo, G es verde y B es azul. Es red, green and blue. ¿Ok? Entonces, para video es RGB, para impresión CMYK. Eso es lo único que tienen que saber. Cuando yo voy a hacer impresión, tengo que decirle cuántos puntos por píxel voy a darle de resolución a mi imagen. ¿A qué me refiero a puntos por píxel? Es cuántos puntitos de tinta va a haber en cada píxel de mi impresión. Entonces, mientras más puntos por píxel, mejor resolución va a tener mi imagen, mejor calidad va a tener. Cuando yo tengo un color, lo mayor que pueden tener en impresión son 300 puntos por píxel. ¿Ok? También se les llama DPIs, que son puntos por pulgada. Que es dots per inch. ¿Ok? Entonces, cuando estoy diciendo que necesito la imagen para imprimirla en 300 dpi, me están diciendo que es 300 puntos por pulgada. ¿Queda claro? Y el color RGB me va a decir la información en la que lo voy a exportar con 72 dpi es más que suficiente. ¿Cuántos? ¿72? 72. O sea, 72 para video, 300 para impresión. Para que tengan una calidad óptima.
Entonces vean, por ejemplo, aquí en el video que estábamos viendo hace rato, si yo lo exporto, me sale esta ventana de exportación con un preview, eso lo vamos a ver la próxima clase. Y aquí me está diciendo el resumen, me va a decir, ¿en qué formato lo quieres exportar? No, pues aquí voy a escoger el códec de video con el que lo voy a exportar. Entonces yo le voy a decir, lo voy a exportar en H264, le voy a decir que me dé una velocidad de bits alta, donde lo quiero guardar, y aquí me está diciendo, ok, este es tu resumen de la salida que va a tener tu video, ¿ok? Entonces, ¿dónde va a estar guardado? ¿A qué resolución va a estar? Entonces, lo voy a exportar a 1920 por 1080. Este 1 es la relación de aspectos, o sea, significa que el píxel es cuadrado. A 29.97 cuadros por segundo, escaneo progresivo con aceleración de hardware de BPR pase 1. O sea, BPR es la velocidad de bitrates de un pase. Los bitrates destino van a ser 10 megabytes por segundo. O sea, esta es la velocidad de bits estimada que quiero. ¿Ok? Y aquí me está diciendo el origen del video y en qué formato estaba. Entonces, ¿en qué video? Mi video de origen está en 1920 por 1080 con una relación de aspecto de 1 a 29.97. Entonces, como pueden ver, el origen y la salida son muy similares, por lo tanto, no tiene por qué haber fallas en la conversión. ¿Ok? Y el escaneo es progresivo. ¿Ok? Entonces, un segundito. Entonces, es lo que les digo, si van a hacer por ejemplo, si van a editar unos gráficos en After Effects, también tienen que ver cuántos bits por canal quieren darle de resolución de color al video. Entonces, podemos darle 8 o 16 bits por canal para que me dé más fluidez como estoy moviendo los píxeles porque estoy animando,